Les comentaba a mis hermanos que estaba viendo un video del hermano Sergio Talamantes y observaba eh, que en el video están en un culto, en la secta Agape, donde se congrega Mopar. De hecho, inicié con la música de ese culto y veo en el video, en esa sinagoga, en ese lugar de reunión donde se congrega el Mopar, están alabando, adorando con instrumentos musicales. Y me llamó la atención el tema de los instrumentos musicales. Están varias mujeres, varios hombres allí. Está un hombre con un órgano, con un teclado y con una computadora. Me parece una laptop. Está acá varias personas con micrófonos, están cantando, están brincando. Y acá está en el público, está un miembro, está brincando. Entonces me pareció interesante y nos podemos dar cuenta que en la secta Agape utilizan los instrumentos musicales para adorar a su Dios. Utilizan el micrófono, el órgano, el teclado, la guitarra. Utilizan varios instrumentos musicales. Me llamó la atención el tema. Y si me permiten abordar el tema tocante a esta forma de adorar con instrumentos musicales, es una forma de adorar que antiguamente, en la época de la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés, aceptó que se le adorara, que se le alabara con instrumentos musicales, los que se habían inventado en aquella época, ¿no? Toda esa clase de instrumentos musicales nos los narra el Salmo 150, con los cuales se alababa a Dios en la ley, en la época de la ley de Moisés y de los profetas, en la época del pueblo de Israel. Era una gran cantidad de instrumentos los que se utilizaban. Lo repito, el Salmo 150, ahí nos narra una gran cantidad de instrumentos musicales con los que se alababa, estamos hablando en el pasado, se alababa a Dios. Si me permiten darle una leída al Salmo 150, dice: alabadle por sus proezas. Y luego dice el versículo 3 del Salmo 150, alabadle a son de bocina. Fíjense todos los instrumentos que se utilizaban. Alabadle con salterio y arpa. Y luego dice el verso 4, alabadle con pandero y danza. Y luego dice, alabadle con cuerdas y flautas. Fíjense toda la clase de instrumentos que se utilizaban, Eran una gran variedad de instrumentos. Alabadle con címbalos resonantes, dice el versículo 5. Y el 6 dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, en la época de la ley de Moisés, se alababa a Dios con una gran variedad de instrumentos musicales. Y lo confirman también el libro de Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 5, confirma que efectivamente se adoraba con instrumentos musicales. Dice, y 4,000 para ser porteros, otros 4,000 han de alabar al Señor con los instrumentos que he hecho para rendir alabanza. Efectivamente sí se alababa con instrumentos musicales. También lo confirma Segunda de Crónicas 7, versículo 6. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David, para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Ahí está, por medio de los instrumentos musicales. Y hay otros textos más que nos confirman que efectivamente se adoraba. Eso vamos a remarcarlo
hermanos que están viendo el canal. Efectivamente se adoraba en pasado. Hay otro texto que lo confirma, Crónicas, segunda de Crónicas 29-25. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. Confirmado. Y, como ya lo dije, el Salmo 150 nos confirma también con qué clase de instrumentos se adoraba a Dios. Pero un detalle, no eran todos los israelitas los que adoraban con instrumentos musicales, los que tocaban los instrumentos, sino solamente los levitas, porque fue la tribu consagrada por Dios. Y lo confirma Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Hizo también casas para sí en la ciudad de David, y labró un lugar para el arca de Dios, y tendióle una tienda. Y el verso 2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser traída, sino por los levitas. Atención, ¿cuál era la tribu que fue elegida para llevar el arca? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan. Eran primordialmente, si no es que los únicos, que servían, que adoraban con instrumentos musicales. Hablamos en tiempo pasado, hermanos. A ver, déjenme leer los comentarios. Mario Utrera, la paz de Dios, hermano Tamayo. Amén, hermano Mario Utrera, la paz del Señor. Bueno, ya le puse la opción mostrar comentarios. Einer Stevenson, Jaime y Milkea y Rafi, puede decir como hijo de Dios, a ver si lo que salió Cristo con vestido blanco es la secta de Mopar. Así es, hay un vestido ahí donde sale un personaje con vestido blanco. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho que en el pasado se adoraba con instrumentos, sí, pero he aquí algo muy importante, hermanos. ¿Por qué es un error en la secta de Mopar y también en otras asociaciones se adore con instrumentos? ¿Por qué es un error? Porque a Dios ya no le agradó esa forma de alabanza. O sea, en una época sí lo aceptó, que le adoraran con címbalos, con bocinas, con flautas y todos los instrumentos que había en esa época. Pero esa época ya pasó. Ahora dice el Señor en Amós 5:21 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Atención, ministros de Agape, secta donde se congrega Mopar. Lo que dice el profeta Amós en el capítulo 5, verso 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Ya no, ya no. Está muy claro el verso. Y dice el verso 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. He aquí el verso más importante, el verso 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Mopar, ya no. Ya dígale a sus ministros que ya no recibe esa clase de adoración el Señor. Ya no. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Además, el profeta dice en el capítulo 6 y el verso 5: gorguean al son de la flauta, improvisan al son de la lira, e inventan instrumentos musicales al estilo de David. Estaba manifestando su desagrado nuestro Dios por medio del profeta Amós. Ya no más instrumentos musicales. Les dice por medio del profeta: gorguean como los pájaros emitiendo gorjeos. Y en Mateo 9:23 nos narra:
la palabra. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, fíjense hermanos, les dijo, apartaos. ¿Qué les dijo a los que tocaban las flautas, hermanos? Hermana Einar, ¿qué le dijo el Señor Jesús a los que tocaban la flauta? Apartaos. Y efectivamente, correcto lo que dice el hermano Mario Utrera, correcto. Para allá iba, hermano. Los que hoy alaban a Dios con instrumentos en sus templos no se gozan en el espíritu, sino le dan deleite a su carne. Así es. Pueden ver el video de la secta de Mopar, donde están bailando, pues está gozándose la carne. Efectivamente. Es un detalle bien importante que menciona el hermano Mario Utrera. Con el instrumento, pues se goza el oído de uno. Se goza uno. Y no se goza, pues el espíritu. ¿Va? ¿Cómo vas a alabar a Dios si se está gozando tu carne? Apartad, quitad las salmodias. Así es, lo acabo de leer, hermana Inat. Continuamos con la plática, si me permite. El Señor Jesús entró en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas, y les dijo, apartaos, en Mateo 9:23. Y aquí una observación. La invitación que David hacía en el Salmo 150 era para el pueblo de Israel, de alabar con instrumentos. Además que fue en la época de la ley. Cuando David exhortaba al pueblo a adorar a Dios con instrumentos musicales, Cristo aún no venía a la tierra. Mucho menos había cristianos. Y el Señor Jesús ya no enseñó esa forma de alabanza con los instrumentos que mencionaba David. El salterio, el arpa, la flauta, bocina que resuena. Ya no enseñó así el Señor Jesús. Y está muy claro en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, cómo enseñó Jesús a adorar. Atención ministros de la secta de Mopar y atención ministros de las congregaciones donde alaban aún con instrumentos. Fíjense qué importante lo que dice el Señor Jesús, cómo se debe alabar al Padre. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Qué bonito, ¿no? Ahí está la enseñanza muy clara. La iglesia de Jesucristo jamás ha utilizado instrumentos musicales para adorar a Dios, porque la enseñanza del Señor Jesús está muy clara. Estamos en el tiempo de la gracia, donde se cantan alabanzas espirituales. Y cuando se adoraba con instrumentos, fue en la época de la ley, cuando Dios se la dio a Moisés, se la dio al pueblo por medio del profeta Moisés, y la inscribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Pero ahora estamos en la gracia, porque con nuestro Señor Jesús llegó el nuevo pacto, fundado sobre mejores promesas, mejor esperanza. En la secta Agape de Mopar, ¿viven en la ley o en la gracia? Es pregunta. A ver si mi hermana Einar me puede contestar, si está ahí todavía, o el hermano Mario Utrera. En la secta de Mopar y en donde alaban, en cualquier secta o en cualquier grupo religioso donde alaban con instrumentos, ¿viven en la época de la ley o viven en la gracia, hermanos? Sus obras nos declaran. ¿Cuáles son sus obras? Pues la manera de adorar, con instrumentos musicales, con órganos, con pianos, con guitarras, con micrófonos. Esa forma de adorar son parte de sus obras. Pues esas obras nos declaran que están adorando como se adoraba en la ley. Sí, así es, hermano Utrera. Están en la ley. Están atrasadísimos. Están en la época en que aún se adoraba con instrumentos. Pero bien claro, acabamos de leer ahorita, hermano Utrera, que el profeta Amós dice,
por inspiración de nuestro Dios, quita de mí la multitud de tus cantares y las salmodias de tus instrumentos, porque ya no las voy a oír. Y Jesús viene y nos dice cómo adorar. En la gracia se cantan alabanzas espirituales. En Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué bonita alabanza, qué bonito, hermanos.